tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, Jorge, Horacio, les invito a abrir la cámara y les agradecemos enormemente que nos estén acompañando en el segundo conversatorio del año, que se contextúa en las actividades de la Red Internacional de Escuelas de Kinesiología y Fisioterapia. Ustedes no sé si saben, pero si no saben les cuento. Hace ya 6 años, casi les diría, aunque fue mutando un poquito la interacción, 8 universidades de Latinoamérica y España, Latinoamérica, sí, Latinoamérica digo bien porque México no es Sudamérica, pero es Latinoamérica. Estamos en permanente contacto y trabajando, y todos los años generamos actividades y tratamos de estimular el intercambio entre nosotros, que habitualmente suele ser muy rico y muy productivo. Bueno, en esta oportunidad nos va a acompañar Jorge Moreno, de la Universidad Fuchs de Colombia, pero ante nada le voy a dar paso a nuestro panelista, que es Horacio Russo. Horacio Russo es kinesiólogo, es docente de la Universidad Abierta Interamericana, de las cátedras terapéuticas en neurología, y entre otras problemáticas del mundo actual, introducción al pensamiento científico. Es un epistemólogo que conozco y respeto mucho, por lo cual cuando Jorge presentó su charla pensé inmediatamente en él, y al cual le agradezco muchísimo su presencia, que dejó ahí pacientes de lado y todo para poder conducir la charla. Así que gracias, Horacio. Bueno, Em, Estás muteado, ¿eh? Yo, ¿ah? eh, ¿Me ahí escuchás, está. Pablo? Sí, Ok, ahora te sí. escucho bien. Hay un Bueno, poco de delay. hay Bueno, ruido mío, ¿no? Ruido mío de ver. no, creo que Yo hay un poco ahora. de delay, pero propio de los servers. Ah, ok. Ok, bueno. Horacio, te dejo a vos la Bueno, cámara y la palabra para que presentes a Jorge y nada, perfecto. a disfrutar la charla. Buenas Bueno, tardes a todos. muchas gracias, Pablo, por la convocatoria. Y bueno, yo soy un anfitrión de nuestro colega, el doctor Moreno Collazos, ¿no? Jorge Enrique. Así que, bueno, eh, viendo su currículum, la verdad que en la tarde de hoy eh, tengo que agradecer al doctor Moreno bueno, porque es un colega, un profesional altamente capacitado, ¿no? Tanto en el desarrollo académico como en su producción científica, ¿sí? Y en la tarde de hoy vamos a tener tal vez una charla que muy pocos hemos escuchado alguna vez, o un tema que, si bien es un tema que tiene mucha influencia internacional y que es muy necesario para el ámbito de la fisioterapia, bueno, tampoco es algo tan común de escuchar, ¿no? Porque, bueno, siempre los colegas estamos más inclinados hacia la clínica, fundamentalmente, los tratamientos, y si no, un poco a la gestión. El doctor Moreno, que nos acompaña hoy, tiene un Physical Doctor, es decano de la Facultad de Ciencias del Movimiento de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y es investigador senior del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. ¿Sí? Él nos va a hablar hoy de la diplomacia científica, ¿sí? La cual se describe como un intercambio y colaboración fronteriza entre científicos y organizaciones científicas, ¿sí? Instituciones intermedias que pueden desempeñar funciones diplomáticas en el contexto de las relaciones internacionales. Así que, escuchando este breve resumen que nos aportó el doctor Moreno, bueno, le auguro una excelente presentación, doctor, y bueno, realmente le diría que es un placer presentar a un colega con tanta capacitación y con tanta experiencia en investigación. Así que deseoso de escucharlo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Horacio, por la presentación, a Pablo por la invitación, a la red a la cual siempre en su momento de forma colaborativa
participamos en nombre de la Fundación Unitaria de Ciencias de la Salud, nos unimos a esta noble causa y pues realmente como lo comentaba Horacio, vamos a la tarde de hoy a poder llegar a discernir respecto a la diplomacia científica en la construcción de procesos de educación superior desde la proyección social en salud y bienestar. Mi nombre es Jorge Enrique Moreno Collazos, actualmente el decano de la Facultad de Ciencias del Movimiento de la FUCS, de la cual pues a quienes nos están acompañando el día de hoy en doble vía y como su nombre lo dice, esa diplomacia científica arranca con ese intercambio de saberes. Súper bienvenidas las personas de la red y pues especialmente a la Universidad Abierta Interamericana en generar movilidad académica, en generar estos espacios de webinar, en generar, digamos, el congreso que realmente hace la red con el fin de poder llegar a reconocernos dentro de Latinoamérica con nuestra profesión cuyo objeto de estudio es el movimiento corporal humano y tanto fisioterapeutas y kinesiólogos podamos tener un eco en el saber. Arrancando entonces con reflexiones iniciales de esta charla, la ciencia siempre se ha convertido en un instrumento estratégico para la diplomacia y los asuntos internacionales. Y si nosotros queremos que nuestra profesión pueda avanzar y sea reconocida a nivel internacional, siempre se tendrá que hacer una redefinición de retos mundiales como lo es el cambio climático y acá entonces, ejemplo, en los programas de fisioterapia y kinesiología empiezan a darse algunas corrientes que, ejemplo, han sido ya tratadas en la World Physiotherapy, en el Congreso de Dubái, donde la corriente de fisioterapia y ambiente salió, digamos, como un elemento dinamizador dentro de los currículos, al igual que la seguridad alimentaria, el agua. Aquí, pues lógicamente juegan en parte los determinantes sociales en la construcción de política pública, la salud global y la digitalización. Entonces son frentes, digamos, que podríamos decir, como lo decía también Horacio, los fisioterapeutas siempre hemos sido destacados en el ámbito clínico, pero en el ámbito social, desde la gestión social, desde la política pública, se requiere un liderazgo y se requiere que también nosotros afrontemos los problemas de manera propositiva. También siendo, pues lógicamente, ciudadanos y pues viendo que pues, los que estamos ya en su momento avanzando en esta profesión, viene un semillero hacia atrás que son los nuevos fisioterapeutas y kinesiólogos, quienes, digamos, tanto en el rigor científico, el tema racional, el tema de la universalidad y sobre todo la transparencia, pueden llegar a generar esa gobernanza global. Y esto es claro, los fisioterapeutas debemos llegar a empezar a generar estos estamentos globales hacia la gobernanza. Y entonces acá, ejemplo, en Colombia hay ya fisioterapeutas que se han postulado, lo mismo creo que también en Argentina, a los consejos, al Congreso, al tema de gobernaciones, porque pues querramos o no, toda profesión está regida por normas y leyes. Si nosotros en su momento no tenemos esa representación en toma de decisiones políticas, posiblemente quedemos sesgados o rezagados y solamente vamos a quedar con un espacio muy clínico y qué decir si, ejemplo, las enfermedades crónicas tienen un eco en los programas sociales que sí o sí se debe llegar a volver una norma o ley que permita tener en el tiempo ese uso racional de recursos para que puedan existir de forma garante todos los accesos a servicios de fisioterapia en el ámbito crónico. Igual también la diplomacia científica viene a ser ese conjunto de actividades llevadas a cabo en colaboración bilateral y multilateral. Ese es el caso y un ejemplo es esta red. Por eso en su momento lo quise proponer porque más que una red académica hemos podido llegar a vivenciar que podemos llegar a generar conocimiento. Nos estamos aventurando a generar también proyectos de investigación, colaboradores hacia la parte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, la comunidad científica en colaboración con responsables que, digamos, puedan llegar a diseñar, implementar políticas públicas, se ha involucrado en la gestión, la organización y la comunicación del conocimiento científico durante esta crisis de salud global. Y esto es claro que cuando, ejemplo, pasamos por el tema de la pandemia COVID-19, los fisioterapeutas y kinesiólogos nos tuvimos que replantear para llegar a generar esas estrategias terapéuticas costo efectivas que dieran respuesta y que en su momento quizás
en un tema de gobierno, no se reconoció al fisioterapeuta en su momento para ver ese síndrome de post-COVID, ese tema de funcionamiento y funcionalidad que en las unidades de cuidado intensivo, sí que sí, los kinesiólogos y fisioterapeutas especialistas en el ámbito cardiovascular pulmonar fueron garantes y héroes para poder llegar a sobrellevar la enfermedad y tener sobrevivientes que en este, digamos, en reconocimiento pudimos pasar esa página, pues gracias al diseño de las vacunas, pero en tiempos de crisis nosotros fuimos muy importantes en esa atención. Bien, acá encontramos algunas definiciones, ¿cierto?, de diplomacia científica, con la cual realmente la más completa viene a ser la última de la diplomacia científica, pues es un término genérico que genera una amplia acción o actividades que se encuentran en esa intersección de la investigación, la colaboración científica internacional y una agenda política agenda política y de política exterior. Y acá es claro que también nosotros tenemos que llegar a mirar como disciplina qué tanto es el tránsito de fisioterapeutas a nivel de Latinoamérica, qué tanto hay una homogeneidad en los currículos, en poder ver que los fisioterapeutas puedan llegar a movilizarse, al menos en todo el tema de tanto de la parte de las áreas o dominios de la fisioterapia y que no lleguen a haber barreras. Esto es claro que ejemplo es garante la Confederación Latinoamericana de Académicos de Fisioterapia y Kinesiología, CLAEF, pero también la red. En su momento hemos tratado de conversar las diversas universidades que hablaba Pablo, de poder llegar a concientizar y ver que los currículos sean de calidad, que también podamos tener un fenómeno de tener un estudio representativo multicéntrico de las universidades, porque pues si vamos camino a la ciencia, la investigación es súper importante. ¿Qué decir entonces de los objetivos de desarrollo sostenible? Realmente y a partir de, digamos, lo que hemos visto desde el Alma Ata, sí o sí los programas de kinesiología y fisioterapia debemos llegar siempre a apuntarle en el ejercicio profesional a estos 17 objetivos. Como les comentaba, digamos, para sorpresa de muchos, la WP nos dice, oiga, revisen bien el tema de acción en el clima y por eso aparece esa corriente de fisioterapia ambiental, que de hecho también salió esa corriente de fisioterapia crítica, pero también es claro que los fisioterapeutas tenemos que ver el tema también de uso racional de agua limpia y saneamiento, porque sí o sí eso también conduce a afectar la salud. El salud y bienestar, que es claro que todos estamos acá, el tema de vida ecosistema terrestre, mismo manejo de calidad de aire, es decir, nosotros sí o sí nos tenemos que empapar con estos objetivos de desarrollo sostenible frente a las actividades que desarrollamos desde nuestra profesión. Recordar que existe el criterio o la definición de una sociedad de conocimiento y entonces la riqueza ya no solo se puede basar en una materia prima, en el capital del trabajo, sino ahora se debe enriquecer el conocimiento y lógicamente acá hay estudiantes que bien o mal han tomado una decisión de hacer un programa de educación superior y esto hace que en su momento el conocimiento cobre una riqueza intangible que a la hora de la verdad lo vuelve productivo y puede llegar a generar entonces ahí sí un tema de capital, un capital que debe ser dentro del humano y el reconocimiento de un fisioterapeuta en el accionar o kinesiólogo en el accionar de que su servicio se termina volviendo un valor y un valor que debe ser reconocido y que en su momento, siempre lo hemos dicho acá en la Facultad de Ciencias del Movimiento, que los fisioterapeutas y kinesiólogos nosotros damos un valor intangible hacia la calidad de la vida de las personas y que en su momento debemos llegar a reconocer que nuestro servicio debe tener ese valor agregado en la parte de pago para que realmente sea reconocido un profesional idóneo e íntegro. Entonces acá dentro de esta sociedad de conocimiento empezamos a ver también conceptos como universidad, empresa y Estado. Y ejemplo, hay algunos autores que ahorita vamos a mirar sobre el triángulo de Sabato, el sistema regional de innovación y otro modelo que es el de triple hélice propuesto en el 2000. En esta sociedad de conocimiento, pues las universidades sí que nos hemos incorporado y ustedes encontrarán que ya ejemplo ya existen departamentos de innovación y desarrollo donde la innovación realmente juega un papel importante y que constituye como un método, una metodología desde la investigación
Y ejemplo, nosotros ya desde el programa hemos diseñado que una de las opciones de grado es que el estudiante de pregrado pueda graduarse con un requisito que genere innovación tecnológica en fisioterapia. De igual forma, entonces, estas sociedades de conocimiento, lo que en su momento la innovación y el desarrollo tecnológico debe traer es mejorar esas condiciones de salud, que en el caso nuestro, pues van a ser todo ese proceso de bienestar cinético, el movimiento corporal humano. Actualmente término se refiere cada vez más a una expansión de la educación y por eso ustedes se encuentran entonces oficinas donde hablan de esa extensión, de ese manejo de la proyección social para poder llegar a generar en ese arsenal de intervenciones el que los fisioterapeutas y kinesiólogos lleguen a poblaciones vulnerables. Este concepto de papel de la universidad en la sociedad acá habla de que las nuevas universidades conllevan a que se generen universidades emprendedoras y por eso también en los últimos años los currículos se han empezado a nutrir de que deben tener asignaturas de emprendimiento y entonces el emprendimiento genera una comercialización tecnológica de recursos universitarios. Entonces, acá uno observa que cuando los programas actuales se debe llegar a enseñar al estudiante que debe aprender a mercadear los servicios, claro, la vocación es muy importante, pero también tiene que ver un tema prioritario sobre el costo, costo-beneficio de las intervenciones que hacemos en fisioterapia y o kinesiología. Entonces, de tal forma que las universidades empiezan a ver que la docencia, la investigación y la extensión como esos tres momentos importantes para que fundamenten esa educación de las personas y maximicen la atención también de los usuarios. Los nuevos conceptos que también en su momento hablan de esa tercera misión que viene a ser esa extensión universitaria, donde vemos que la educación continua, la formalidad de poder tener diplomados o cursos en actualización. Ya inclusive, y también creo que en Argentina está el poder llegar a educar a los adultos mayores con cursos o formación desde la parte universitaria, pues porque la educación no solamente queda ubicada en un ciclo, un curso de la vida, sino se va a nivel de todo el curso de la vida y la vejez. Muchos de los adultos mayores que en este momento quizás en comparación a otra generación, es una población educada y quiere seguir, digamos, contribuyendo a conocer un poco más y tener entonces oferta de diplomados, ofertas de cursos para los adultos mayores, que en el caso nuestro, pues es de preguntarnos en fisioterapia qué requiere un viejo, qué requiere un adulto mayor, que podamos ofrecerle como universidades de la extensión. Entonces la universidad siempre tiene unos ejes misionales y en esa diplomacia científica vemos entonces esta triada que compone la misión de una institución de educación superior. Y es así que entonces la docencia, que digamos estamos acá docentes y estudiantes, podemos dar lugar de que el docente en este momento pues se debe reinventar, debe tener un tema muy, digamos, a lugar de ser una educación global. ¿Cierto? Pero también está la extensión y dentro de eso está esa política de transferencia del conocimiento. Y a veces los fisioterapeutas en formación, las prácticas, podríamos decir que sacan elementos muy interesantes desde los objetos virtuales de aprendizaje, desde los mismos programas, desde las mismas estrategias, y hay que preguntarnos qué tanta transferencia de conocimiento estamos llevando a la comunidad dentro de esa misión universitaria. Pero también la política de formación en la cultura científica se empiezan a enrolar entonces esas prácticas que hacen los estudiantes con la investigación. Y es siempre claro que cuando ellos están haciendo sus prácticas empiezan a ver un arsenal, un banco de ideas de investigación que en su momento, pues lógicamente con los profesores que tienen ya una madurez, tienen un proceso investigativo en la formación, pues pueden llegar a generar entonces procesos de emprendimiento, innovación y de cooperación social. En esa extensión universitaria, y ejemplo, nosotros como universidad hemos participado en programas que, digamos, son de poblaciones que son vulnerables y son alejadas, digamos, de la parte de ciudades que son de gran tecnología. Y ejemplo, la universidad estuvo presente con el modelo de MIAS, que, digamos, es un modelo de atención para aquellas comunidades alejadas, donde, ejemplo, hay comunidad vulnerable e indígena,
Y eso entonces hace que esa extensión universitaria se pueda vivenciar. Da esa integración académica donde docentes, estudiantes, ejemplo, tuvieron que desplazarse, realizar, digamos, brigadas de salud, realizar investigación con comunidad indígena. Y en esa extensión, la interacción social y productiva, pues enriquece el entorno y pues lógicamente también deja ver de que el llegar a tener mejores condiciones de salud facilita ese desarrollo económico y social del territorio. Ahora bien, el conocimiento sí que es un factor clave para generar ventajas competitivas y por tanto todas las universidades tienen una visión, una misión. Muchas veces esta misión tiene como propósito generar difusión, transferencia de conocimiento a la sociedad. Actualmente, si se dan cuenta, los profes nosotros anteriormente todo era muy positivista, todo era en la medición del movimiento corporal humano. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los enfoques han cambiado y muchas veces se ve ese impacto social, esa calidad de vida, esos procesos cualitativos con lo cuantitativo para ver esos enfoques mixtos con el fin de reflejar esa importancia de la función de la extensión universitaria y proyección social, la cual pues lógicamente resalta la interacción con el entorno. Y acá es claro que las empresas y la universidad pueden hacer un match y pueden generar entonces procesos de educación, de ciencia y tecnología, innovación y producción que generan esa competitividad y desarrollo económico-social. Por tanto, entonces las universidades están llamadas a tener prácticas académicas, visitas académicas, educación continua, las mismas publicaciones que son garantes de las acciones o las prácticas que, digamos, realizan los docentes y estudiantes, ese vínculo con los posgrados, esos servicios de laboratorio que, ejemplo, pasó de ser lo académico a prestar también las universidades servicios de laboratorio para generar diagnósticos tempranos en la población y las asesorías o consultorías. Este cuadrito deja ver entonces esa diplomacia en la forma de interacción de la universidad y la industria. Y acá entonces lo que podemos llegar a mirar es que cómo esa relación y vinculación y cooperación nos permite llegar a tener, ¿cierto? Prontamente en las universidades los spin-off, que en su momento son actividades de investigación que muchas veces agentes cooperantes, como ejemplo en Colombia el Ministerio de Ciencia y Tecnología, puede llegar a financiar estos centros de innovación tecnológica para convertirlos después en un servicio clínico. Las incubadoras de empresa, que es muy importante que nuestros profesionales puedan llegar a conocer cómo se incuba una empresa, porque los fisioterapeutas y kinesiólogos podemos llegar a desarrollar empresa y muchas veces caemos en el pecado de poder repetir patrones de formación y enseñarles mucha clínica, pero pocas veces cómo se crea una empresa, cómo voy a volver una parte, una sesión de kinesiología o fisioterapia en costos para poder obtener ganancia. Y en otras instituciones hemos visto también los parques tecnológicos. Esos parques tecnológicos, ejemplo, puede uno ver los clústeres que en México son muy frecuentes verlos, o también podemos llegar a observar parques tecnológicos para poder llegar a generar interacción con los diversos ciclos de la vida. Ejemplo, acá en Colombia está el Parque Maloca como un parque tecnológico, pero también ya estamos viendo parques tecnológicos para poder facilitar la educación en los viejos, en ese curso tan importante como es la vejez. Entonces, el conocimiento, vamos mirando y aterrizando que esta nueva realidad del factor humano impera en organización, ya que es el único recurso disponible capaz de tener la perspicacia de presumir, de presuponer o inferir, y pues realmente la innovación, siempre lo hemos dicho, todos tenemos este talento, no hay que ir a buscar un título que me llegue a grabar una universidad como innovador, porque la innovación día a día realmente es un talento que se empieza a construir. Para eso las universidades generalmente tienen estrategias pedagógicas y didácticas en ese despertar. Y sí que sí, nosotros en el momento que empezamos a evidenciar nuestra profesión y en los currículos, la innovación está presente y es ver también el uso eficiente de la inteligencia artificial, de poder ver diversos sistemas o software tecnológicos que faciliten en su momento esta evaluación o intervención de la fisioterapia o la kinesiología con el fin de brindar
buenos resultados y sobre todo el mapeo de ciencias de datos que nos permita hacer investigación. Entonces, ¿cómo privilegiar ese acercamiento universidad-empresa desde el capital humano, el capital de relacionamiento, el capital organizacional y el capital tecnológico? Y acá es claro, muchas veces los fisioterapeutas en este tipo de capital relacional puede estar fallando y es claro que tenemos que relacionarnos no solamente con el colega fisioterapeuta, sino también con los médicos, con el político, con el mismo actor eclesiástico, con la misma junta de acción comunal, con la misma empresa, con el mismo Estado, porque de esta forma nos va a permitir entonces tener una organización y también poder capitalizar la parte tecnológica. Eso también es muy importante para las universidades y para, lógicamente, en la formación del capital humano en fisioterapia, dotarse de tecnología para prestar un muy buen servicio a nuestros usuarios. Nos dan 10 recomendaciones para estimular esta diplomacia científica en América Latina y el Caribe, y es, primero, introducir la diplomacia científica en las universidades. Como bien lo decía Pablo, el tema de la investigación, la extensión, debemos hacer por vivenciarla y porque los estudiantes puedan tener este ejercicio profesional. Les cuento, nosotros desde la Fundación Italia de Ciencias de la Salud, con el programa de fisioterapia, fuimos propositivos y nosotros le dimos a la universidad los visos y poder ver un programa de inclusión educativa donde Ability es MADEIN Facultad de Ciencias del Movimiento y este programa ha sido exitoso y permite llegar a ver esa contribución de la fisioterapia y kinesiología en todo el ambiente educativo. De igual forma, nos pusimos a revisar y por más de que tenemos acá la especialidad médica de medicina de actividad física y deporte, no se tenía todo los elementos dinamizadores de ver la actividad física, el ejercicio y el deporte dentro del curso de la vida y pues en una universidad encontramos todos los elementos para poder llegar a congregar administrativos, estudiantes, colaboradores que quieren llegar a tener ese hábito saludable, la actividad física y por tanto se terminó generando el programa de vida activa. Pero no nos quedamos solo con la universidad y entonces quisimos llegar al sector, digamos, de otras poblaciones cercanas donde hacemos práctica y en un municipio que para nosotros es fundamental, con el municipio de Cibaté, creamos entonces también un programa que se llama RBC Tejido Social. Rehabilitación basada en comunidad tejido social, donde es un observatorio de poder ver también con el deporte paralímpico, los adultos mayores, el tema de enfermedades respiratorias, cómo podemos llegar a interactuar con la comunidad y fomentar ese liderazgo social para que ellos mismos también puedan llegar a tener unos procesos de salud y bienestar. Nos dice también complementar la formación de estudiantes con carreras científicas de comunicación, que tanto nuestros estudiantes se logran comunicar en esas asignaturas, la negociación, el liderazgo, las habilidades interculturales y el conocimiento de asuntos globales. Crear programas de becas, pasantías, estancias de intercambio. Le decía a Pablo que siempre estamos nosotros promoviendo con las redes a las cuales pertenecemos que los estudiantes puedan llegar a ir a conocer otros currículos, otras universidades que les puedan llegar a generar esa integración intercultural. Articular redes científicas en el exterior para fortalecer el sistema científico nacional y pues lo que se ha denominado circulación de cerebros, diseñar estrategias de diplomacia científica, política científica y política exterior en los países, situar a la ciencia y la tecnología en innovación de prioridades de agenda en política exterior de los estados y el sistema multilateral. De hecho, acá en Colombia ya se han empezado con el gobierno de Japón a implementar, digamos, programas que sean rápidos para los jóvenes sobre desarrollo de software, sobre programación. Ahorita también, ejemplo, hay una gran acogida del Ministerio de Educación también en poder formar a los docentes en el tema de inteligencia artificial en la formación con los estudiantes, promover la entrada de la carrera diplomática y el servicio público profesional. Y es que es claro que también en su momento dentro de la diplomacia científica está la carrera diplomática, que no siempre para ser diplomático tiene que ser abogado, tiene que, digamos, ser el que haga el diplomado y pueda volverse diplomático y en su momento generar esa expansión de representación de gobierno. Introducir módulos de ciencia y tecnología en el currículo,
la asesoría científica con Cancillería, representaciones diplomáticas en el exterior y organismos internacionales. Y es claro que en este momento también hay becas que en esa diplomacia científica algunos estados están promoviendo, ejemplo, sobre todo el concepto de mujer y ciencia. Buscan, digamos, mujeres que en su momento quieran hacer temas de doctorado, temas de maestría, y las están apoyando para que puedan llegar a capacitarse. De igual forma, las mismas sinergias, el fortalecer ese sector privado y la industria científica, crear instituciones híbridas de gobierno y academia para difundir los actores sobre temas de diplomacia científica y crear red institucional, que ejemplo vuelvo y digo, creo que en su momento nosotros con la red actual estamos construyendo y estamos aportando esa diplomacia científica. Por tanto, los activos más valiosos para una empresa del siglo XX siempre van a ser, cierto, mejorar para producir. Los activos más valiosos en el siglo XXI, realmente puede ser lucrativo o no, pero será el conocimiento de los trabajadores y su productividad. Y esto es claro, el que nosotros todos los días nos convenzamos de que leer, el que llegar a generar prácticas en fisioterapia y kinesiología, nos va a generar mayor productividad, y pues realmente quienes van a salir en su momento victoriosos o ganadores son nuestros usuarios, las personas a las cuales nos debemos, sean sanos o enfermos. Y el talento entonces, más allá de la tecnología, lo que la sociedad y las empresas necesitan de las universidades es que los estudiantes estén convencidos de poder mediar en ese equilibrio el conocimiento y el trato humanizado. Y lógicamente en esa triangulación la misma tecnología y los avances que en su momento la profesión tiene. Acá les dejo mi correo para que en su momento, si digamos requieren hacer alguna movilidad, si digamos en su momento desean hacer alguna cooperación, pues siempre desde la FUCS estamos muy abiertos, y al igual tengo a los estudiantes que muchos están acá conectados en poder conocer de las universidades de la red para poder llegar a proyectarse más adelante en una movilidad, y pues lógicamente vivenciar esa diplomacia científica en procesos de investigación y gestión social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge Enrique, por la brillante disertación, muy, muy clara. Bueno, abrimos ahora entonces un espacio de intercambio, de preguntas. Perdón. ¿Alguien había notado algo en el chat al principio de la disertación? No sé si el señor Palacios quiere hacer algún comentario. Eh, un mensajito es que antes que nos retiremos, dentro de un rato, hay una encuesta para completar sobre la actividad que será muy útil para los organizadores. Bien, ¿alguna pregunta? Por ejemplo, para los alumnos y para los colegas más jóvenes, eh, una pregunta muy exploratoria, ¿no? Podría ser si conocían, ¿no? Todo este mundo que acaba de presentar el doctor Moreno sobre un espacio de trabajo muy importante, ¿no? Como es la ubicación de los fisioterapeutas o kinesiólogos en la gobernanza, ¿no? Que implica políticas sociales, políticas de salud, políticas de gobierno, espacios del tercer sector, espacios estatales, ¿no? Allí donde se toman decisiones, ¿no? ¿Conocían esto? Les pregunto yo a ustedes, al público. ¿A alguien le gustaría compartir la voz? Bueno, particularmente les cuento mi experiencia, ¿no? Si bien yo me dedico al desarrollo de proyectos sociales, comunitarios de salud, y como dijo Pablo, soy muy interesado en la epistemología, realmente no conocía un lugar tan amplio, ¿no? Para esas recomendaciones. Sí, los objetivos de desarrollo sustentable, que como devienen de un ámbito de la construcción social y ambiental, a veces, ¿no? Si tenemos dos imágenes, ¿no? Un kinesiólogo haciendo terapias manuales y un grupo de profesionales discutiendo en la ONU sobre ambiente, bueno, parecerían en primera instancia dos mundos completamente distintos, y alguien podría decir, eso para nosotros no, ¿no? Así que también valoro la perspectiva que nos dio el doctor Moreno
Primero por la necesidad, como él planteaba, ¿no? De ocupar esos lugares. Bueno, porque somos parte de la sociedad, porque nuestras profesiones tienen que llegar a esos niveles y porque tenemos un montón de cosas para aportar, ¿no? Esto tiene que ver con la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, realmente es muy amplio, ¿no? Yo creo que estas 10 recomendaciones para la diplomacia eh, en Latinoamérica y el Caribe es como un testamento, ¿no? Como una Biblia para poder guiarnos y empezar de a poco, ¿no? Porque siempre en un área nueva es un mundo, pero con intuiciones, con conocimientos previos. Eh, yo me acuerdo hace 18 años cuando yo tuve inquietud por involucrarme en el área del desarrollo de la salud comunitaria. Bueno, realmente siempre participaba de espacios y cuando contábamos todos qué profesión tenía, yo era el solitario kinesiólogo, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Y por ejemplo, en la Universidad Abierta Interamericana hay una materia transversal que se llama Problemática del Mundo Actual, ¿no? Y bueno, tengo el placer de poder formar a los futuros colegas y, y ahora, con esta disertación, bueno, voy a dejar un espacio, ¿no? Para estas 10 recomendaciones, porque justamente los objetivos del milenio tienen que ver con la gran problemática del mundo actual, ¿no? El agua, el ambiente, la seguridad, ¿sí? Y tenemos que, porque uno de buenas a primeras es como que no se le ocurre nada. Sale del hospital de atender en terapia intensiva y, ¿no? Entonces hay que se ríe el colega, ¿no? ¿Qué consejos daría Jorge así entre colegas, para los estudiantes, ¿no? Porque ¿no? Es como decir, un colega se dedica a terapia intensiva y alguien le dice, ¿por qué no haces neurología? Y eso es otro mundo, ¿no? Siempre las especialidades tienen esto, ¿no? Como dicen algunos, una especialidad es saber mucho de poco. ¿Qué le podría decir a esos estudiantes o a esos colegas jóvenes que sienten esta intuición, que escucharon en usted un montón de novedades y que les parece muy importante, pero no saben qué más hacer? Sí, Horacio, realmente a mí me pasó y en su momento yo les comento siempre a los estudiantes de la historia de vida porque yo soy bueno, la universidad, la FUSGEA, ubicada en Bogotá, la capital de Colombia, pero yo soy de Santander y en Santander ocurre en el departamento, los santanderianos no se mueren de la enfermedad cardiovascular, sino de cáncer. Y pues en su momento yo estuve, pues por algunos factores muy, digamos, genéticos, pero estuve precisamente como auditor de la Secretaría de Salud Departamental, muy de la mano con el señor gobernador de esa época. Y a veces es complejo porque, pues, vuelvo e insisto, los fisioterapeutas debemos llegar a un tema de gobierno porque si nos quedamos en el ámbito clínico, nos quedamos en el tema sanitario asistencial, que lastimosamente las decisiones se toman arriba y pues tú tienes que entrar a generar esa diplomacia, a conversar, a entrar poco a poco. Por eso es tan importante que los estudiantes hagan esas prácticas de gobierno, de que vayan al consejo, a estar con los de la Junta de Acción Comunal, porque pues quizás es un tema donde nosotros no nos hemos visionado y el servicio siempre ha sido muy asistencial. Entonces, a lo que voy es que esa vez el gobernador inauguró unos servicios de radiología, de quimio, y, oh sorpresa, a los 5 meses aumentó el nivel de muerte en los pacientes con cáncer. Y pues estamos en una reunión y nos dice a todos, pero no entiendo si yo ya tengo el mejor centro de diagnóstico en cáncer, el mejor centro con toda la parte de terapias de radiología, la quimio. No entiendo por qué se me están muriendo los santanderianos si tengo lo mejor. Entonces yo me atreví, que el tema a veces es atrevernos, ¿no? O sea, yo creo que a veces uno quizás tiene un poco más de libertad cuando uno está con el sector salud, pero cuando ya hay otras profesiones, de hecho hoy con los estudiantes hablamos de las determinantes sociales y hablamos de Alma Ata, que habla de que hemos no solamente quedarnos con los profesionales de la salud para generar salud, sino es todo, un arquitecto,
un tema de saneamiento, un tema de un ingeniero industrial, o sea, tenemos que trabajar de una manera interprofesional. Y esa vez le dije yo al señor gobernador, alcé la mano y le dije yo creo que en su momento usted lo está viendo solo en el foco de poder detener el cáncer, pero no está viendo más allá lo que ocurre cuando ya los pacientes requieren rehabilitación. Usted se ha puesto a pensar cómo, digamos, una profesión que quizás usted, a veces nos encasillan, acá en Colombia a veces encasillan al fisioterapeuta, no sé si en Argentina existe ya, digamos, un tema un poco más de los imaginarios que permiten, digamos, afianzar un poco más las acciones del fisioterapeuta o el kinesiólogo. Pero entonces a veces el señor me dice, ¿cómo así? No le entiendo. Le dije, sí, usted se ha puesto a pensar que el ejercicio tiene una evidencia para los pacientes que, digamos, han recibido radio, quimio y podemos ofrecerle una alternativa y eso se llama ser sobreviviente de cáncer con la intervención de fisioterapia o kinesiología. Entonces me dijo, no le entiendo. Le dije, sí. Entonces ahí donde en su momento me dice él, páseme un proyecto social que me pueda llegar a mejorar esa calidad de vida de las personas y no se me mueran. El señor era militar, él no era ni del campo de salud ni nada. Entonces me acuerdo tanto que yo llegué y le dije, bueno, entonces yo le paso el proyecto. Oh, sorpresa, me puse a hacer el proyecto y aquí Horacio viene un tema y es que los currículos de nuestra profesión deben llegar a formarse en evaluación de proyecto social y gestión de proyectos. Porque entonces en mi época a mí me enseñaron fue investigación cuantitativa y me puse a hacer un proyecto de investigación. Voy a la oficina de gestión social de la gobernación y me dice la persona que recoge el proyecto, me dice, no, está muy interesante, pero esto es una investigación, esto no es un proyecto social. Entonces, ahí Claro, claro. falla un poco la parte curricular y, pues, ejemplo, en nuestro programa aparece la currícula, aparece la asignatura de gestión de proyectos. Entonces, acá el estudiante puede llegar a ver cómo se hace una evaluación de proyecto social, cómo se gestiona el proyecto, para que realmente demarque y pueda ir a tocar puertas a una gobernación, a una alcaldía y puedan llegar a generar ese tema de evaluación en pacientes sanos, en personas sanas o en pacientes que tienen alguna cronicidad desde la prevención secundaria y terciaria. Entonces, ejemplo, esa vez el proyecto, y me pareció algo que uno dice muy interesante, me dieron a mí el dinero, el proyecto, que fueron varios millones esa vez, y le pude dar trabajo a muchos colegas porque yo necesitaba subcontratar para llegar a la población y después fue muy bonito mostrar el informe y entonces el gobernador le quedó claro, esa vez decía, no, o sea que su profesión no se queda solo en ir allá a trabajar con fracturas, o sea, usted entonces les están brindando un tema de calidad de vida a las personas y me parece súper bien porque entonces ahora sí me mejoró porque claro, detrás de cuando hay una inversión de gobierno, dicen, bueno, ¿y los resultados? ¿Qué le está pasando a la población? Pero nosotros no estábamos ahí, no estábamos realmente limitados para generar una opción y cubrir la necesidad y dar un resultado. Entonces fue un ejercicio muy interesante y ejemplo fueron de los primeros ejercicios que se hizo en Santander y que para todos era como que, wow, ya los pacientes son funcionales, están, digamos, en sus casas, está mejorando el tema de la marcha, la calidad de vida, se mejoró su aspecto funcional, entonces las familias agradecían muchísimo. Lo que no nos hemos dado cuenta, Horacio, y yo lo entendí acá ahí sí lo entendí acá en Bogotá, en un municipio que es muy cerca de Bogotá, que es Chía, ahí hay mucho adulto mayor. Nosotros los fisioterapeutas no nos hemos dado cuenta de que el manejar estas poblaciones del curso de la vida con actividad física, ejercicio y deporte nos permite tener un actor geopolítico muy importante. Si se dan cuenta, la política genera, o los políticos generan acciones donde necesitan sopesar mucha población para generar posibles votantes. Entonces, cuando uno empieza a manejar todo este tipo de personas, las personas se empiezan a reconocer si el fisioterapeuta es líder y el día de mañana quiere llegar a ocupar un cargo político, nos va a ayudar muchísimo, porque si llegamos a un campo donde ya se vuelve un proyecto de ley, donde dice, oiga, los fisioterapeutas deben, o mejor dicho, debe existir fisioterapia en atención domiciliaria a los pacientes que están de cáncer y deben estar para todas las comunidades, pues entonces se crean proyectos que en su momento van a haber más campos de trabajo y nos salimos
de estarnos peleando la colchoneta en el ámbito clínico. Entonces es Sí, como más o menos el resumen, pero la idea es esa y pues realmente uno es afortunado, como tú dices, de uno cambiar esos patrones que quizás uno pueden ser repetitivos, pero qué bueno que exista y al igual me veo muy identificado con lo que tú dices de poder formar esta generación de kinesiólogos y fisioterapeutas propositivos que vean otros campos de acción donde quizás, vuelvo e insisto, los libros de fisioterapia son muy clínicos, pero hay muchas otras cosas que usted no puede perder lo clínico. Ejemplo, en este caso con cáncer, yo no perdí lo clínico. Antes maximicé y pudimos hacer un trabajo muy bonito en la parte domiciliaria con trabajos de fuerza, con trabajos de manejo de toda la condición física, posicionando y empoderando a los familiares y los pacientes lo reconocían, decían, el programa me ha ayudado muchísimo, claro, sin perder lo que se ha invertido en radiología, en la quimioterapia. Ellos decían, es que ya puedo caminar, ya puedo ir al baño solo, ya puedo ser funcional. Eso es otra cosa que también nosotros no nos damos cuenta y quien le da en su momento la funcionalidad como si fuera una varita mágica somos los kinesiólogos y fisioterapeutas. Y ahí sí como una propaganda que hay en Colombia, no sé, eso no tiene precio, como la Mastercard, eso no tiene precio. exactamente. Sí, es muy interesante. Siempre discuto con los alumnos que quiénes son los gestores, quiénes son los gerentes de la autonomía del paciente. Porque muchas veces por defecto la medicina llega a controlar los aspectos de medio interno, orgánicos, y bueno, después existe otra profesión que somos nosotros que realmente somos los gestores, ¿no? A veces hay discusiones interprofesionales donde se opina distinta, pero se opina distinto y yo les digo a los chicos siempre, a los alumnos, ustedes tranquilos, que ustedes van a estar 3 veces por semana o todos los días con el paciente y otras profesiones, sin desmerecer, lo ven cada tanto, ¿no? Entonces es un proceso muy, muy rico, ¿no? También creo que hay que empezar a valorar esto, ¿no? Porque por defecto, por tradición, siempre se valora al colega muy clínico, porque tiene esa condición, digo yo en broma, un poco de chamán, ¿no? Que el que tiene mucha expertise en terapias manuales y saca rápidamente un dolor, ¿no? Pero en esta oportunidad de capacitación que me brinda la Universidad Interamericana con esta materia, que coincidimos y tal vez podemos pensar en algún tipo de intercambio puntual, al diseñar proyectos sociales con los alumnos, yo, ¿no? estimulo mucho acciones de servicio comunitario, ¿no? Y los alumnos al principio como que tienen cierta vergüenza de compartir eso porque no es algo científico, ¿no? Pero sin embargo, lo que se vincula con el desarrollo humano, que al fin y al cabo tiene que ver con los objetivos del milenio, es intrínseco del ser humano, ¿no? Entonces hay una pulsión natural en preocuparse por los otros, ¿no? Por ejemplo, los programas de RCD lo plantean muy bien. Después con las características culturales de la población en cuestión, con muchísimos desafíos. Yo a veces le digo, mi bautismo como gestor de proyectos fue en la zona de los pueblos originarios en Argentina, de El Chaco, ¿no? El Chaco y Formosa, donde, bueno, eh, otro idioma, otra cultura, eh, un montón de factores que a mí no me favorecían, ¿no? Para estar gestionando ahí. Entonces, con un poco de intuición, con ganas, con formación, ¿no? En ese momento tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, preparados como el que hace osteopatía, preparados como el que hace terapia intensiva o fisioterapia. Ganar terreno es disfrutar, ¿no? Disfrutar de la ayuda social, del carácter humanitario de la actividad, y también ganar espacios de gobernanza, ¿no? Como lo que usted planteaba. Así que creo que es una tarea muy, muy rica, ¿no? Eh, y que no implica abandonar la clínica. Claro, el gestor de proyectos, posiblemente, a mí me han tocado hacer proyectos que clínicamente, o otros proyectos sociales que no tenían que ver con la fisioterapia, donde uno contrata un asesor temático, ¿no? Uno no puede saber de todo, pero sí puede saber de la gestión del proyecto social, ¿no? O de participación diplomática en un foro internacional.
porque son distintas características. Así que creo que también el mensaje sería eh, que la fisioterapia y la kinesiología son muy amplias, el mundo, la sociedad necesitan de un montón de cosas y creo que no podemos estar ausentes ¿no? de estos lugares. Así que bueno, particularmente me llevo esas 10 recomendaciones, las vamos a incorporar a nuestra cátedra, colega, si usted me permite, y estudiar un poco más, ¿no? Sí, No sé si hay señor. alguna, alguna pregunta de parte de los que están escuchando esta conversación entre dos fisioterapeutas. Si no, de mi parte, Jorge, agradecerle, felicitarlo por la brillante exposición, un, un discurso muy claro y muy completo, ¿no? He disfrutado esta tarde de este webinar. Creo que sí, Horacio, igual desde la FUCS, como les comentaba, estamos muy dispuestos a seguir cooperando con la red y con las universidades que hoy estén presentes. Digamos, ya con la UAP tuvimos este semestre, a partir del año pasado, que fue el Congreso en Puebla, con la profe Patricia Quechol, pudimos tener ya este año los Delfines, que fueron 3 estudiantes de la Escuela de Fisioterapia, estudiantes que vinieron a hacer investigación, que hicimos un trabajo investigativo desde cero maratónicamente y que en su momento conocieron nuestra universidad, crearon lazos de confianza para el tema no solo de investigación, sino también para realizar asignaturas y se llevaron una muy buena experiencia y creo que también para nosotros es un aprendizaje en doble vía que en su momento podemos llegar a acrecentar, porque pues sí, un adolescente requiere, como siempre, un tema de que las universidades puedan brindarle en esencia, toda esa formación integral y sobre todo las oportunidades que, digamos, le permitan llegar a aportar a la disciplina fisioterapia o kinesiología, donde también sabemos que hay diversidad en muchas técnicas y algunos elementos que quizás en las necesidades globales hay unas necesidades puntuales para Argentina que difieren quizás de Colombia o que difieren de Ecuador o que difieren de México. Pero pues sí o sí nos llama todo la atención y es brindar lo mejor nuestro, que es la vocación, que digamos esta generación deben llegar a descubrir que la vocación va muy digamos de la mano del servicio y el servicio es el don de dar y el don de dar permite llegar a tener en doble vía lo que tú das en recompensa habrá cosas que quizás se reconozcan monetariamente, pero hay otras acciones que quizás son simbólicas y que en su momento esa palabra de monetizar nos permite también tener a veces una simbología que nos hace siempre líderes y que uno indica que hizo un aporte social. Y eso es lo que en su momento esta generación debe llegar a considerar para que en su momento se reenamore todas las veces porque cualquier profesión, siempre lo diré, no va a haber nunca, o siempre, digamos, se dice hay una saturación de las profesiones, pero creo que cada profesión puede ser tan importante y es un redescubrir que en su momento sí o sí usted termina en su proyecto de vida con su proyecto laboral, generando ese match y amplifica totalmente el aporte que puede llegar a hacer desde el movimiento corporal humano. Muy bien, muchas gracias, doctor Moreno. Les recuerdo a los participantes de este webinar que si tienen la amabilidad de completar el formulario para las instituciones que organizan la actividad es muy útil. Y bueno, si no hay ninguna, no hace falta que sea una pregunta, sino algún comentario, alguna reflexión final. Bueno, vamos por, ¿hay alguien que quiera hablar? Bueno, muy bien. Entonces, damos por finalizado este encuentro, agradeciendo a todas las universidades de la red, a la FUCS y al doctor Enrique Moreno Collares, doctor en fisioterapia, y hoy habló de diplomacia, pero si quieren leer sus papers, que son clínicos, parece que su, su dedicación a la fisioterapia lo ha llevado por distintos caminos, ¿no? Así que tiene una producción científica
bastante prolífica, la cual felicito y agradezco haberlo conocido. Ojalá la profesión nos encuentre en algún otro espacio. Buenas tardes, doctor. Sí, Horacio, igual propongo para el año entrante, pues esto sí es un spoiler, vamos a tener el lanzamiento del libro, el primer libro que yo creo que a nivel de Colombia va a ser una tendencia interesante sobre práctica basada en la evidencia, específicamente en fisioterapia en oncología, para lo cual ¿Eh? pues también en su momento podemos hacer un conversatorio, una reseña con los autores. Es un ejercicio, es un libro que va a ser gratuito visto de ciencia abierta, la editorial nos permite llegarlo a descargar para que los fisioterapeutas y kinesiólogos puedan llegar a contar con esta obra que, lo digo, con 10 autores que nos convencimos de poder escribir y dar este aporte a nuestra profesión. Entonces, puede ser una tarea para el año entrante. Es una obra que va a ser novedad en la Feria del Libro en Colombia y pues esperamos seguir aportando. También ya estamos haciendo ahí otro libro de otra área que también es inexplorada, pero por ahora les puedo adelantar que tendremos ese libro de Colombia con el grupo de universidades que nos fascina, digamos, el mundo del cáncer y queremos hacer ese aporte para que podamos todos en esa diplomacia científica crecer. Muchas gracias, Horacio, y muchas gracias a Pablo por la invitación. Felicitaciones por este proyecto que está anticipando. Buenas tardes.